Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alexis Eduardo Mamani Sánchez. Soy de la Universidad Católica Sede Sapien, de la Facultad de Ingeniería y de la carrera profesional de Ingeniería Civil. En este momento voy a resolver el examen parcial número 1 del área de resistencia a materiales encargado por el ingeniero José Carguaricra Alca. Comenzamos. Problema número 1. Un pedestal macizo de cemento que tiene un perfil que sigue la trayectoria de la siguiente ecuación: y igual a ax al cuadrado más bx, y una base circular regular proporcional a todo el perfil, mostrada tal en la figura 2. Se sabe que el material tiene una densidad de 2650 kg sobre metro cúbico y un constante de Young de 76 gigapascales. Y los datos de la figura son: A igual a 4 metros, B igual a 7 metros, C igual a 6 metros, H igual a 12 metros y la fuerza P igual a 5K newtons. Calcular: letra A, la deformación máxima producida por el peso del material y la fuerza P, y B, el esfuerzo máximo producida por el peso del material y la fuerza P. La letra A. Tomamos como dato la ecuación de la curva, que es igual a y igual a ax al cuadrado más bx. En este momento queremos saber el valor de a y el valor de b. Para ello tenemos que fijarnos en los puntos rojos. Tomamos las coordenadas de los puntos rojos para obtener dos ecuaciones. Después resolvemos el sistema de ecuaciones y tenemos a b. Ahora vamos a tener una nueva ecuación, porque vamos a reemplazar a y b. Ahora, nosotros tenemos que enfocarnos en el x, en el punto verde, Entonces ahí el x sería 13, ya que va a ser la suma de b más c menos el r, o sea, va a ser 13 menos r. Entonces ese x lo reemplazamos en la ecuación anterior y tenemos que y es igual a 11 sobre 75 por 13 menos r, todo eso al cuadrado, menos 22 sobre 25 por 13 menos r. Ahora hallamos la diferencial de y tenemos lo siguiente. Después, la deformación es igual a la fuerza por la longitud sobre área por constante Young, pero en este pedestal hay dos fuerzas, la fuerza y el peso del pedestal. Entonces va a ser una sumatoria de la fuerza por el peso del pedestal, diferencial del peso del pedestal, por la longitud sobre el área por constante Young. Ello lo separamos y lo sumamos. Después, no suma es igual que un integral, entonces lo integramos. La deformación va a ser igual a la integral de p por diferencia sobre a por constante Young, más doble integral porque existe doble diferencial sobre el área por el constante Young. Entonces nosotros tenemos que saber que el peso es igual a la densidad por la gravedad por volumen, pero el volumen es igual a área sobre altura. Entonces la diferencial del peso va a ser igual a la densidad por gravedad por el área por diferencial de y. Entonces continuamos y tenemos que tener en cuenta que el área es igual a pi por r al cuadrado, pero pi es un número, el constante Young también es un número y la fuerza P también va a ser un número. Es por ello que lo dejamos a un lado y reemplazamos la diferencial de y más la densidad por la gravedad sobre constante Young. Se hace a un lado porque son un número, por la doble integral de a por diferencial de y, todo eso por diferencial de y. Ahí se puede eliminar a y se puede eliminar una diferencial. Entonces nos queda ahí la integral por y, integral de y por diferencial de y. Ahora la deformación va a ser igual a p sobre e por pi por la integración, ¿no?, de toda esa función con extremo de 7 a 4 más la densidad por la gravedad por
y al cuadrado sobre 2 por constante Young de 0 a 12. Reemplazamos datos y tenemos lo siguiente, que la deformación es igual a 0.0000246. Ahora pasamos a la letra B. El esfuerzo va a ser igual a fuerza sobre área, pero como la fuerza está hacia abajo, va a ser menos fuerza. Pero a eso le tenemos que añadir la densidad propagada por la altura. Entonces, reemplazamos datos y tenemos que el esfuerzo máximo va a ser igual 0 sobre 3.119 megapascales. Luego pasamos al problema 2. Se tiene la siguiente estructura de largo de 32 metros y 16 metros, que es rígida y deformable, como lo indica la figura 1, que está sujeta a barras delgadas AF de 5 metros, BG de 6 metros y DE de 4 metros, de diámetro de 38 milímetros, 39 milímetros y 40 milímetros respectivamente. Todas son de aluminio, con un constante de Young de 76 gigapascales y una variación de temperatura, una coeficiente de temperatura de 30 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados. Calcular la fuerza P para que la barra no sufra ningún giro si se sabe que la distancia HB es igual a 8 metros y la distancia BC es igual a 12 metros y la variación de temperatura es de menos 30 grados centígrados y solo afecta a la barra de aluminio. Y la letra B, el giro de la barra en sexagesimales si la fuerza P se aplica en el punto A. Letra A. Primero tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Las líneas de color negro van a ser representadas a la barra y las flechas de color naranja a las fuerzas. Primero aplicamos la segunda condición de equilibrio, donde su sumatoria de momentos es igual a 0. La fuerza AF por la distancia que existe entre la fuerza y el punto de giro, que es 32, va a formar un momento horario. Al igualmente, la fuerza FG por la distancia desde el punto de giro, que es 12, va a formar un momento horario. La fuerza DE con respecto al punto de giro va a formar un momento horario. Y por último, la fuerza P y por la distancia con respecto al punto de giro va a formar un momento antihorario. Después sacamos cuarta y tenemos la siguiente ecuación. El 5 ha pasado de multiplicar el P a dividir a las fuerzas. Dije anteriormente que la deformación es igual a fuerza por longitud sobre área por constante Young, pero eso a su vez va a ser igual al coeficiente de temperatura por variación de temperatura o longitud. Eliminamos la longitud y despejamos el F y vamos a tener lo siguiente. A su vez, todas las fuerzas van a ser de la misma forma. Va a ser coeficiente de temperatura por variación de temperatura por constante de Young por área, pero el área es diámetro al cuadrado por pi sobre 4. Claro está, el diámetro por ejemplo de AF va a ser diámetro de AF, entonces lo cuadrado. De la misma forma hacemos para las demás fuerzas. Entonces tomamos la ecuación que hemos tenido de la segunda condición de equilibrio y reemplazamos F. Pero nos damos cuenta también que coeficiente de temperatura, variación de temperatura y constante de Young se repiten para todos. Entonces lo sacamos solados, es decir, lo factorizamos. También nos damos cuenta que el 1/4 se va a repetir para todas las fuerzas. Lo sacamos y lo multiplicamos por 5. Y también el pi, porque el pi también se repite para todas las fuerzas. Entonces reemplazamos datos y tenemos que la fuerza P va a ser igual a menos 0.24191 meganewtons. La letra B. Ahora la fuerza P no va a estar como en el caso del punto A, va a estar en el punto donde va a estar la fuerza AF. Acá va a haber una posible deformación y se va a formar un ángulo θ.
Ahora, para ello aplicamos la segunda condición de equilibrio, donde la sumatoria de momento es igual a 0. La fuerza por la distancia con respecto al punto de giro va a ser un momento o horario o antihorario. Entonces, hallamos eso, ¿no? Después de ello, reemplazamos la letra P. Y ahora tendremos, y claro, con la simplificación, tendremos que menos 1.935.280 va a ser igual a fuerza de AF por 8 más fuerza de BG por 3 más fuerza de D por 4. Cuando hay giro, se va a cumplir que la deformación va a ser igual a la longitud de la barra por el ángulo de giro. Entonces, la deformación de AF va a ser igual a 32, que va a ser la longitud de la barra. O sea, va a ser la distancia que hay entre el punto de giro y el punto de la fuerza, ¿no? AF, que es 32. De la misma forma va a ser para la variación de BG, que va a ser la distancia del punto de giro hasta la varilla donde se encuentra BG, que es 12, igual a la deformación de D. Pero también dijimos anteriormente que la deformación es igual a fuerza por longitud sobre área por constante Young. Entonces esto igualamos a longitud de la barra por el ángulo alfa. Y despejamos F y vamos a tener que este F va a ser igual a la longitud de la barra por el ángulo por el área por la constante Young sobre la longitud. Entonces, tomando como dato, o tomando como dato no, como lo deducido en la segunda condición de equilibrio, tenemos reemplazando cada fuerza, tenemos que menos 1.935.280 va a ser igual a alfa por constante Young por lo restante ya obtenido de cada una de las fuerzas. Acá factorizamos teta, factorizamos constante Young y también factorizamos pi también sobre 4, porque teta se va a repetir para cada fuerza, constante de Young también para cada fuerza, el pi por ser un área circular, o el área de un círculo es no pi sobre 4 por el diámetro cuadrado, pero todos son circulares, entonces pi cuarto se va a factorizar para cada uno. Entonces, reemplazando datos, tenemos que teta va a ser igual a menos 0.0171 grados. Pasamos con el problema 3. En el problema 3 nos dice que el bloque rectangular del material con módulo de rigidez constante de Young es igual a 75 kSI y la razón de Poisson es 0.4. Tiene las siguientes dimensiones: A 65 mm, B 55 mm y C 150 mm. Está sujeto al piso y a la pared. Hay una fuerza vertical de 90 kN que crea un esfuerzo en Y y otra fuerza horizontal que crea una fuerza horizontal de 100 kN que crea una deformación, un esfuerzo en X. Nos piden determinar la deformación unitaria en Z y también la deformación volumétrica producida por las fuerzas. El esfuerzo va a ser igual a fuerza sobre área, pero esta fuerza en el esfuerzo Y va a ser negativo porque la fuerza es negativa, es decir, esta fuerza como va hacia abajo va a ser negativa. Como está multiplicado por K, va a ser 90 menos 90 por 10 a la 3 sobre el área donde ejerce este esfuerzo, o esta fuerza, que va a ser 55 milímetros, que en metros sería 55 sobre 1000, y 150 milímetros, que en metros serían 150 sobre 1000. De ello tenemos que el esfuerzo Y es igual a menos 10.9091 megapascales.
el esfuerzo X es igual a fuerza sobre área y reemplazamos la fuerza, y en este caso está en ser negativa porque la fuerza se está dirigiendo en el eje X pero para el lado negativo. Sería menos 100 por 10 a la 3 sobre 55 sobre 55 sobre 1000 por 65 sobre 1000. Entonces el esfuerzo en X va a ser igual a menos 27.9720 megapascales. Una vez tenido los esfuerzos, utilizamos la ley de Hooke, donde nos dice que el esfuerzo unitario en Z va a ser igual a menos razón de Poisson por deformación en X sobre constante de Young menos razón de Poisson por deformación en Y sobre constante de Young más deformación en Z sobre constante de Young. Pero la deformación en Z no hallamos, o no es cero, porque la fuerza que se ejerce en el eje Z es cero. Entonces, como tenemos, o como nos dan que la constante de Young es igual a 75 KSI, y este a su vez KSI va a ser igual a 75 por 10 a la 3 libras sobre pulgadas cuadradas, pero nosotros para conseguir la respuesta de una sola magnitud tenemos que 6894.76 pascales es igual a 1 libra sobre 1 pulgada cuadrada. Entonces ahora tenemos que la constante de Young va a ser igual a 517.107 megapascales. De esta forma reemplazamos en la deformación unitaria Z, y reemplazando lo obtenido, los resultados obtenidos, vemos que la deformación unitaria en Z va a ser igual a 0.0301. Ahora la letra B. Por fórmula sabemos que la variación de temperatura sobre la constante de, el razón de Poisson va a ser igual a E, y esto a su vez va a ser igual a razón deformación unitaria en X más deformación unitaria en Y más deformación unitaria en Z. Pero deformación unitaria en Z ya hemos obtenido el dato anterior, así es que podemos tomar, ¿no? Pero por si acaso vamos a hacer la resolución. Entonces despejamos y tenemos que la variación de volumen va a ser igual a deformación unitaria en X más deformación unitaria en Y más deformación unitaria en Z. Todo eso por la razón de Poisson. Entonces, por la ley de Hooke sabemos que la deformación unitaria en X va a ser igual a deformación en X sobre constante Young menos razón de Poisson por deformación en Y sobre constante de Young menos razón de Poisson por deformación en Z sobre constante Young. Reemplazamos datos y tenemos que la deformación unitaria es igual a 0.0625. Ahora para la el esfuerzo unitario en Y es igual a la razón de Poisson por el esfuerzo en X sobre constante de Young más esfuerzo en Y sobre constante Young menos constante razón de Poisson por esfuerzo en Z sobre constante de Young. Reemplazamos datos y tenemos que el esfuerzo unitario en Y es igual a 0.00054. De la misma forma hacemos el esfuerzo unitario en Z, que como lo hemos hecho anteriormente es 0.0301. Entonces, reemplazando datos obtenidos, reemplazamos en la variación de volumen. Entonces la variación de volumen va a ser 0.037256 metros cúbicos. Problema número 4. De la figura número 3, de figura 3 mostrada se tienen los siguientes datos. Espesor y longitud del eslabón AB es
0,7 pulgadas y 15 pulgadas. Espesor y longitud del eslabón BC es 0,8 pulgadas y 17 y 6 pulgadas. Diámetro del pasador A es igual a 0,8 pulgadas. Diámetro del pasador C es 0,9 pulgadas. Diámetro del pasador B es 1 pulgada. Y se sabe que la fuerza es igual a 8 kips, que es kilopondios. D es igual a 4 pulgadas. K es igual a 5 pulgadas. G es igual a 35 grados. H igual a 45 grados. Hallar esfuerzos cortantes máximos en el pasador A, B y C. Segundo en romano. Esfuerzos máximo normal en toda la estructura. También indica si la estructura fallará si se sabe que su esfuerzo permisible por carga axial es de 128 megapascales y tiene un factor de seguridad 1.5. También nos pide indicar si la estructura fallará si se sabe que el esfuerzo permisible por carga cortante es 40 megapascales y tiene un factor de seguridad de 2.0. Esta es la figura. Tenemos la letra A, la letra B, la letra C y las diferentes dimensiones que nos dan en el mencionado problema anteriormente. Primero, hallamos las fuerzas. Entonces hacemos nuestro diagrama, ¿no? Tenemos que hay una fuerza de 14 kilopondios que va en el eje X. Disculpen mi error, en vez de Y era X y en vez de X era Y, pero resulta que existe una fuerza de 14 kilopondios que va en el eje X. También va a haber una fuerza AB. La fuerza va a ser saliendo porque va a existir tensión con un ángulo de 35 grados que nos dan como dato, y la fuerza AC va a estar entrando porque va a haber compresión con un ángulo de 45 grados. Después de ello, por la ley de senos, podemos formar nuestro triángulo con nuestros respectivos ángulos. Entonces, por la ley de senos tenemos lo siguiente: que fuerza de AB sobre seno 45 va a ser igual a fuerza de BC sobre seno 55, y esto es igual a 14 kilopondios sobre seno 80. Despejamos la fuerza de AB y efectuando esa división, tenemos que la fuerza AB es igual a 10.0522 kilopondios. De la misma forma despejamos la fuerza BC y operando esa división tenemos que la fuerza de BC es 11.6450 kilopondios. Ahora, el esfuerzo cortante en el punto C. El esfuerzo cortante del punto C. El esfuerzo, como dije anteriormente, es fuerza sobre área, pero en el punto C va a ser fuerza sobre 2, porque la estructura va a estar pegado, ¿no?, a dos partes, que hace que haya una fuerza hacia un lado y dos fuerzas hacia el otro lado. Entonces va a ser fuerza sobre 2 sobre área. Reemplazamos la fuerza de BC, que es 11.6450 sobre 2 kilopondios, sobre el área, que es pi por 0,9 al cuadrado sobre 4 por pulgada al cuadrado. Luego de ello tenemos que el esfuerzo cortante en C es igual a 9.1524 KSI. Luego nosotros no queremos en KSI, lo pasamos a megapascales. Para ello tenemos que multiplicarlo por 10 a la 3 libra fuerza sobre 1 pulgada es igual a 1 KSI, y a la vez
una 6894.76 pascales es igual a una libra fuerza sobre sobre pulgada cuadrada. Entonces el esfuerzo cortante en C es igual a 63.1036 megapascales. Ahora pasamos a hacer el esfuerzo cortante en A. De la misma forma, en el punto C, la fuerza va a ser AEB sobre 2 sobre área. Reemplazamos la fuerza AB, la dividimos entre 2, y el área va a ser pi por 0,7 todo eso al cuadrado entre 4 por pulgada al cuadrado. Y tenemos que el esfuerzo cortante en A es igual a 13.0601 KSI. De la misma forma que hicimos con el esfuerzo C, lo pasamos a megapascales. Y tenemos que el esfuerzo cortante en A será el máximo esfuerzo cortante, que es 90.0463 megapascales. Ahora comenzamos a hallar el esfuerzo axial o normal en AB. Entonces va a ser fuerza sobre área, fuerza AB sobre área. Pero estas fuerzas AB, el área va a ser sobre el área va a ser ancho menos el diámetro de A por el espesor. Esto, reemplazando los datos obtenidos, tenemos que el esfuerzo axial es 4.4876 KSI. Pero nosotros nos queremos en KSI y lo tenemos que pasar a megapascales. Entonces, como dije anteriormente, un KSI es igual a 10 a la 3 libra sobre una pulgada cuadrada, y una pulgada cuadrada es igual a 6894.76 pascales. Multiplicando, tenemos que la fuerza axial de AB es 30.9409 megapascales. Ahora lo hacemos la fuerza axial en BC, va a ser fuerza de BC sobre área, pero la fuerza de BC sobre el área va a ser el espesor por el ancho. Este sería igual a reemplazando todos los datos obtenidos, 2.9113 KSI, pero nosotros queremos hallarlo en pascales. Entonces decimos, ¿no?, que un KSI es igual a 10 a la 3 libras sobre pulgada cuadrada, y a su vez libra sobre pulgada cuadrada es igual a 6.894.76 pascales. Entonces tenemos que la deformación axial, el esfuerzo axial es igual a 20.0727 megapascales. Por último, tenemos el esfuerzo en B. El esfuerzo en B va a ser igual a fuerza sobre área, pero como en el caso que vimos en el esfuerzo cortante que vimos anteriormente, no va a ser fuerza sobre área, sino fuerza sobre 2 sobre área, por lo explicado ahí. Entonces reemplazamos datos y tenemos que el esfuerzo axial en B va a ser 5 KSI, pero este 5 KSI lo convertimos a megapascales y sería que esfuerzo axial en B sería igual a 34.4738 megapascales. Por lo tanto, el esfuerzo axial máximo sería 34.4738 megapascales. Ahora, démonos cuenta que anteriormente nos dan, por ejemplo, factor de seguridad y límites permisibles. Entonces, el límite permisible sobre el factor de seguridad, si es menor a el esfuerzo cortante máximo, esto indica que la estructura fallará. Pero si es mayor, esto indica que la estructura no fallará. En este caso vemos que el esfuerzo cortante máximo es mayor que esta división de los límites permisibles y factor de seguridad. Por lo tanto, la estructura fallará. Y por otro lado también podemos decir que
el esfuerzo o el límite permisible en el esfuerzo axial sobre el factor de seguridad, si es mayor al esfuerzo máximo, va a decir que esta estructura no fallará, pero si es menor será lo contrario. Pero acá vemos que esta división de los límites permisibles sobre el factor de seguridad va a ser mayor. Por lo tanto, en este caso, en la fuerza axial, la estructura no fallará. Pero como sabemos por teoría, si una de los dos esfuerzos, sea axial o cortante, falla, entonces toda la estructura falla. Es decir, no es adecuada para la construcción. Muchas gracias. Como les dije, ¿no? La estructura no fallará en el esfuerzo axial y la estructura fallará en el esfuerzo cortante. Muchas gracias por todo y espero que hayan entendido. Nos vemos hasta la próxima.